Hola, nosotros vamos a exponer acerca de la evaluación neuropsicológica del lenguaje. Somos el equipo 3. Mi nombre es Miriam. Bueno, como primer punto tenemos que definir qué es el lenguaje. El lenguaje es un proceso psicológico superior, el cual posee el ser humano para formular palabras, y se transmite culturalmente por medio de asociación de signos y de símbolos. Con ellos creamos significados específicos, lo cual permite la expresión del pensamiento y de las emociones. Este proceso psicológico facilita al ser humano comprender, entender los acontecimientos del mundo. Y el lenguaje se da a partir de que nosotros nacemos, y se transmite a lo largo de la vida del ser humano. Ya, siguiente. Bueno, ¿cuáles son y cómo se definen los tipos de lenguaje? Bueno, existe una clasificación de el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje gestual y de signos. En el lenguaje oral se da a partir de patrones de ondas acústicas. Esto, bueno, y con esto identificamos los sonidos de la lengua y damos una atribución de significados a través de los sonidos que nosotros escuchamos. En el lenguaje escrito se da a partir de patrones enfocados a lo visual. Son codificados y reconocidos. También los decodificamos a partir del sistema nervioso. En estos creamos un ensamble de lenguaje escrito, y a este mismo le atribuimos significados. Dentro del lenguaje gestual y de signos, eh, bueno, en este se puede decir que es un conjunto de patrones motores, gesticulares, que surgen del lenguaje oral y de la comunidad en la que son empleados. Estos son codificados por medio de lo visual y son interpretados y reconocidos del mismo modo. Mi nombre es Roberto Cabello y bueno, hablando de manera general sobre las principales estructuras cerebrales que se ven involucradas en el desarrollo y sostenimiento del lenguaje, vemos que el cerebro, especialmente el hemisferio izquierdo, tiene esta preeminencia en donde permite esa comprensión, esa generación del lenguaje. Como ya se ha explicado anteriormente, pues es un sistema muy complejo de humana para expresarse e interrelacionarse con otros seres humanos. En el hemisferio izquierdo existen varias regiones que obviamente se participan de este desarrollo, de la generación del lenguaje, como lo es la región perisilviana, en donde encontramos áreas como es especialmente la broca, que nos permite eh, generar, más bien tener la función de la comprensión del lenguaje, básicamente en una interconexión de lo que se percibe tanto en los símbolos, o sea, en lo visual, la interpretación de los símbolos y su expresión. Otra área que también está interrelacionada con esto es especialmente el área de Wernicke, cuya función es justamente, tiene también funciones o conexiones con lo que es la corteza auditiva. Básicamente hace una interpretación de todo lo que escuchamos y nos permite comprender en ese contexto el lenguaje, y pues es una región muy importante justamente pues para el desarrollo de las funciones intelectuales, ¿no? En esta área de lo que llamamos eh, la región perisilviana, pues también participa en lo que es la ínsula anterior. Esta ínsula anterior tiene como función una interconexión, obviamente, con las demás áreas, pero especialmente con los procesos emocionales, con el proceso de la expresión del lenguaje en lo que se percibe de forma gustativa, olfatoria, sobre todo porque tiene una integración de lo que es el sistema autónomo, audiovisual, bueno, el sistema audiovisual más bien, pero
precisamente le permite hacer una interpretación de todo lo que se percibe, los sentidos, tanto gustativos, olfatorios como auditivos, y integrarlos a lo que es básicamente lo visual. Existen otras áreas, obviamente, que también participan de esta integración. En la siguiente diapositiva lo podemos ver, que lo que son las circunvoluciones, la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular y segunda y tercera de ambos lóbulos parietales, que se encuentran justamente en esta región más cercano a lo que es, hablando en relación a los huesos del cerebro, lo que es en relación a los huesos temporales y la región eh, parietal, es donde encontramos estas circunvoluciones del cerebro, en donde se encuentran estas interconexiones. Justamente las interconexiones nos hablan de una conexión córtico-cortical de las áreas de asociación de la región temporaloparietal con la corteza prefrontal. No obstante, aún con todo lo que se ha expuesto, también se ha visto que existe un dominio, la expresión emocional del lenguaje también en las regiones prefrontales de ambos hemisferios, es decir, también implica lo que es el hemisferio derecho. ¿Qué tal? Yo soy Manuel Carrasco y les voy a hablar de los parámetros evaluados para la evaluación neuropsicológica en el lenguaje oral. Hay múltiples áreas que se pudieran evaluar, nosotros consideramos estas como principales: la fonología, el lado fonológico, el léxico y el semántico. Para el fonológico existen diferentes diagnósticos, por ejemplo el de afasia de Boston o el test de fluidez verbal, en el cual pues básicamente funcionan como una repetición de ciertas frases cortas, oraciones, sílabas o pseudopalabras que se le pide al paciente que repita de manera espontánea. Por otro lado, en el léxico podemos encontrar la comprensión alterada mediante la lectura de un texto y la comprensión del mismo, que nos vaya desarrollando qué fue lo que entendió del texto que se le leyó. El semántico es en el campo, podemos tomarlo como, le pedimos al paciente que nos dé en un minuto todos los animales o las frutas que conozcan, no importa de qué género o no importa de qué especie, simplemente que nos diga todas como para conocer cuál es el lenguaje que tiene en cuanto a esa habilidad. Por otro lado, tenemos la evaluación neuropsicológica para el lenguaje escrito, en lo que también tomamos tres aspectos muy importantes, que es el morfológico, el sintáctico y el pragmático. Dentro de todo esto, encontramos diferentes maneras de evaluarlo. Por ejemplo, en cuanto al morfológico, la escritura espontánea, se analiza pues, cómo va desarrollando ciertos temas que le vayamos platicando, o se le pide que haga un escrito acerca de su fin de semana anterior o algún suceso que comió el día de ayer, ese tipo de cosas, como para evaluar estos aspectos. Por otro lado, también se le puede pedir este, que copie, bueno, que haga un dictado. Se le dictan ciertas palabras o ciertas frases para que el paciente los vaya registrando. Y pues, en tercer lugar tenemos el deletreo oral, que en algún momento se le pueden presentar palabras o pseudopalabras para que las vaya deletreando para identificar las dispraxias y cuestiones especiales. En este aspecto, se le piden, se le ve o se le evalúa cómo está haciendo la escritura, los mecanismos que está funcionando, el ritmo y todo este tipo de cosas que nos pueden determinar si hay alguna lesión neuropsicológica o no en el paciente. Hola, mi nombre es Rodrigo. Y por último vamos a revisar algunas alteraciones, algunos problemas que se pueden llegar a presentar en cuanto al lenguaje. Como comentaban, algunas de las áreas que están involucradas en el procesamiento del lenguaje se pueden llegar a lesionar. Cuando es una lesión adquirida
en este caso, y afecta a lo que es el lenguaje oral, le vamos a llamar afasia. Esta afectación es la que nos provoca que no podamos generar un habla correctamente, es decir, ya sea que pueda ser que se genere como un tartamudeo o que no se completen las palabras o que cueste trabajo la expresión de este lenguaje. Es muy importante mencionar que este tipo de lesiones es adquirida, es decir, se genera una lesión en el cerebro por alguna situación, algún accidente, pues sí, básicamente algún accidente, alguna situación que afecte estas conexiones y se genera una lesión. Sus contrapartes o sus correspondientes en la lectura es la alexia y en la escritura es la agrafia, que generan exactamente lo mismo. En cuanto a la lectura, pues solamente la comprensión lectora se ve drásticamente dañada, no hay una comprensión, tal vez haya un entendimiento visual de lo que el paciente está viendo o está leyendo, sin embargo no hay una comprensión de lo que se está viendo. Y en la escritura, en la grafia, se genera un problema donde no puede generar los símbolos, las letras, no se puede generar las situaciones que puede ser que se esté comprendiendo, sin embargo no hay manera de expresar esa parte de manera escrita. Por otra parte, tenemos lo que son los trastornos específicos del lenguaje, o TEL. Estos se refieren a dificultades o alteraciones, pero en la adquisición del lenguaje, no como en el anterior, que es por una lesión, es por la adquisición, es decir, que el paciente por alguna situación no logra generar un desarrollo en el lenguaje por este tipo de alteraciones. La manera de diferenciarlo con el otro es que no existe una evidencia o no hay un problema en los ámbitos neurológico, cognitivo, sensorial, motor o sociofamiliar. Es decir, todos estos, si se evaluaran de alguna manera, de hecho se hace para poder definir este tipo de trastornos, no arrojaría un resultado de manera que nos dijera, es un trastorno neurológico, cognitivo. Estos exámenes saldrían limpios o perfectos en cuanto a su evaluación, es decir, no habría problema aquí. Sin embargo, hay una alteración en la adquisición del lenguaje. Y otra manera también de ubicar este tipo de trastornos es que persisten en el tiempo. A diferencia de, por ejemplo, alguien que se va desarrollando, que a lo mejor le cuesta trabajo, o no sé, adquirir cierto lenguaje, pero posiblemente sea por la edad, porque aún es muy pequeño o porque a lo mejor no estuvo totalmente empapado en la enseñanza del lenguaje. Alguien que a lo mejor no fue a la escuela y en su momento, es decir, no entró a lo mejor de 6 años a la primaria, y obviamente esta manera de no empaparse en la escuela pues genera un retraso en cuanto al aprendizaje. Sin embargo, no quiere decir que haya una alteración como tal del lenguaje. Ahí es importante hacer este tipo de evaluaciones para poder determinar si es algo. Otra característica que tiene este tipo de trastornos es a nivel molecular, a nivel celular más bien, en donde estas alteraciones o estas dificultades son más bien de una estructuración en el cerebro. Cuando se está formando el cerebro, ahí es donde se generan estas alteraciones, y por ende cuando ya se va desarrollando el niño o se va desarrollando la persona, es donde estas alteraciones salen a flote. En cuanto al ejercicio del lenguaje que llevamos a cabo con nuestros sujetos de estudio, bueno, pues en general mostraron una precaución en su ejecución, es decir, como una cautela al momento de cuando estábamos haciendo las ejecuciones. En promedio, nuestros sujetos de estudio tuvieron 2 errores en ambas pruebas, y pues en general el ejercicio es más como de ámbito introspectivo, debido a que en este punto pues estamos aprendiendo a realizar la correcta ejecución. Tal vez necesitamos un poco de más ejercicio al respecto para poder
llegar a cabo, pues, básicamente todo lo que conlleva el hacer una evaluación, poder concentrarnos completamente en la observación para poder hacer una correcta ejecución o al menos una correcta observación, ya que, pues, en cuanto a las evaluaciones es una parte fundamental que tenemos que llevar a cabo, que es la observación. Sin embargo, creo que dentro de todo se generó un buen desempeño. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.